He llegado a una de las islas más bellas y conocidas del Caribe, famosa por sus playas paradisíacas con agua clara color turquesa, su clima perfecto y su atractiva mezcla de cultura afrocaribeña y europea. Sin duda, esta isla del Caribe se ha convertido en un destino soñado y alucinante. Mis tuchis viajeros, bienvenidos a Curazao. Esta aventura comienza bien tempranito desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Venezuela. Volaré con mi aerolínea de confianza Laser Airlines en clase ejecutiva hasta Curazao. A pesar de ser un vuelo muy corto de apenas 30 minutos, el servicio de Laser Airlines estuvo espectacular, la comida deliciosa y la atención excelente. Mis futuros viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si de casualidad no me conoces y es tu primera vez por acá, me presento. Yo soy Verónica Weffer y hago videos de viajes. Hoy acabo de llegar a una hermosa isla del Caribe. Estoy en Curazao. Volé 35 minutos aproximadamente desde Venezuela con la aerolínea Laser y ya estoy sobre su gran puente flotante tan característico con aquellas casitas de fondo. Así que desde aquí, con esta brisa que espero me escuchen bien, ¡comenzamos! Comienzo este recorrido desde el emblemático y colorido centro histórico de Curazao, un lugar súper lindo con esas casitas que seguramente ya las has visto en alguna fotografía de Curazao en internet. Algo que tengo que comenzar a decirle es que básicamente el centro está dividido en Punta, que es en donde me encuentro en este momento, y en otra banda que está de aquel lado del puente. Vamos a comenzar recorriendo el lado de Punta y luego caminamos por el puente flotante para llevarlos hasta otra banda. Este puente de Curazao tiene una gran particularidad y es que se abre, así mismo como lo están escuchando y como lo están viendo en este momento mis viajeros. Se está abriendo el puente de Curazao y esto lo hacen precisamente para que puedan pasar los barcos con carga. Aquí al lado del puente flotante se encuentra esta decoración. Parecen dos grandes corazones de candados y seguramente hicieron esto porque muchas personas saben que creen que van a un lugar bonito, colocan su candado con su nombre, la fecha, y eso es un pacto de amor para toda la vida. Y por la seguridad del puente, para que no se pusiera más pesado con todos los candados, pues decidieron hacerlo aquí. Así que si ustedes vienen, pueden poner su candadito con su fecha, el nombre del amor de su vida en este lugar y tomarse esta foto. El viento acaba de arruinar mi outfit. Como vieron, yo venía cruzando el puente para llegar a otra banda. De repente mi sombrero salió volando y yo salí corriendo, gritando atrás de mi sombrero. Corrí muchísimo atrás de él hasta que se fue hasta el agua y yo, era mi sombrero favorito. Pero bueno, suscríbanse mis viajeros, ya estoy acá en otra banda y esto que están viendo al fondo es el Fuerte Riff. Este es un lugar con mucha historia. Fue un fuerte que se creó en el año 1828 para ayudar a Curazao de posibles invasiones. Ahora ustedes entran y hay diferentes tienditas, restaurantes, bares, pero pueden subir y caminar por todo eso, conocer un poco de la historia de Curazao. Buenas noticias, mis viajeros, miren, lo logré.
el mar lo regresó a mí. Como el viento está tan fuerte y las olas están hacia acá, lo fue trayendo, esperé como 15 minutos y llegó mi sombrero. Ahora tengo que lavarlo a ver si luego me lo puedo colocar. Ahora voy a aprovechar este sol tan fuerte para irme a la parte más bonita de Curazao y es a sus playas, así que vámonos. Después de 40 minutos manejando he llegado a la parte más bonita, al menos donde se encuentran las playas más paradisíacas de Curazao. Estoy en la parte oeste de la isla y para eso alquilé un carro. Yo lo hice con Platinum Car Rental, tienen muy buenos precios, desde $40 el día el carro. Me fueron a buscar al aeropuerto y ya yo estoy lista para comenzar a recorrerlo. Les voy a dejar aquí abajo las redes sociales porque de verdad es la mejor opción que ustedes tienen. Si lo que quieren es darle la vuelta a la isla, conocerla bien, pues lo mejor es que ustedes alquilen un carro para que puedan hacerlo. Platinum Car Rental, se los dejo aquí abajo. Ahora sí, mis viajeros, lista para disfrutar de la playita, de este clima perfecto. Y la primera parada de todo el recorrido que les voy a dar hoy por las mejores playas de Curazao es precisamente desde Kenepa Grande. Y sí, se llama Kenepa Grande porque un ratito vamos a ir a Kenepa Chica. Esta es una de las playas más famosas de la isla y también la preferida no solamente de turistas, sino también de locales. Y como no, si miren esa agua cristalina, turquesa, la arena fina, es bastante amplia la playa, tiene muchos tolditos y está rodeado por unas piedras desde donde muchas personas deciden saltar para darse un gran chapuzón. Sin duda esta playa es alucinante, mis viajeros, por eso quise comenzar este recorrido desde Kenepa Grande, que tienen que anotar en su lista cuando vengan a dar este viaje por Curazao. Aquí en Curazao está haciendo tanto calor que apenas uno llega a la playa lo que quiere es venirse de una vez a bañarse y la temperatura de esta agüita está perfecta, súper rica y para muestra, miren la cantidad de personas que están acá adentro bañándose, disfrutando del agua. Hay veces que yo les muestro algunos lugares y todo el mundo está en la arena, nadie está dentro del agua porque obviamente es fría y no es el caso de Curazao porque tiene un agua así calientita, súper rica. Como ven, yo apenas acabo de entrar y si vas caminando un poco, la playa se hace cada vez más honda, por eso muchas personas aprovechan también para traer su careta, su snorkel y ponerse a nadar para ver qué consiguen, qué ven, qué pececitos hermosos se les aparecen. Esta playa de verdad que a mí me gusta mucho para venir con la familia, con los amigos, a disfrutar y a relajarse, está muy rica. El acceso a esta playa es gratuito, no tienes que pagar absolutamente nada para entrar, así que solamente te tienes que preocupar por alquilar tu carro, venirte manejando hasta acá y disfrutar. De hecho, te puedes traer tu cavita o tu hielera, como le digan en tu país, y comprar tus bebidas, traértelas, no hay ningún tipo de restricción con eso. Aquí hay también un bar, un restaurante si quieres consumir aquí, pero no es obligatorio. Si te quieres traer tus cosas, te las puedes traer. También están estos tolditos que pregunté y cuesta $3 cada silla, pero yo quiero alquilar una y toda la parte del frente está ocupada, entonces dije, bueno, me quedo en mi mantita, que miren lo que me ingenié, le tuve que poner unas piedritas porque hay mucho viento, entonces cada vez que me iba al agua se me volaba. Entonces con las piedritas quedó ahí perfecto. De verdad que siento que es una playa, mis viajeros, con la que pueden venir, pasar todo el día aquí, traerse sus cosas y la van a pasar genial porque en serio está perfecta.
Y justamente al lado de Kenepa Grande se encuentra Kenepa Chica, que es donde acabo de llegar, mis viajeros, una playa también muy bonita, muy parecida a Kenepa Grande, bueno, queda justamente al lado, pero está más pequeñita, como más privadita, no hay tantas personas como allá. Yo creo que aquella es como la principal y ya cuando la gente llega y ve que está muy full se viene a esta, que es prácticamente igual, la arena así blanquita, el agua clarita y azulita, y también está bordeado por algunas piedras que hace que el lugar se vea mucho más bonito, interesante y atractivo. Tiene también sus tolditos que pueden venir, alquilarlos y pasar aquí el resto del día. El agua perfecta. Veo que también hay muchas personas que alquilan sus caretas, se colocan acá a hacer snorkel y disfrutar de la vida marina. Cuéntame, ¿cuál te ha parecido más bonita? ¿Kenepa Grande o Kenepa Chica? La idea de alquilar un carro es poder aprovechar al máximo tu viaje, y por eso yo he estado de una playa a otra para poder mostrarte toda la variedad de playas increíbles que tiene Curazao, y ya cuando tú vengas para acá tengas la opción de ir conociéndolas todas, tal cual la ruta que yo estoy haciendo, o si quieres un plan más relax, pues después de ver este video vas a decir cuál fue tu favorito y dónde vas a pasar la mayor cantidad de tiempo. Yo me vine a tan solo unos 4 minutitos desde Kenepa Chica a Lagoon. Esta es otra de las playas hermosas que tiene Curazao y me encanta el paisaje, que miren, apenas uno entra tiene un montón de lanchitas que para tomarse fotos está muy bonita. Y por acá está ya la playita, que si se dan cuenta el color del agua es un poquito más verdoso. El de Kenepa es más azulito intenso, y este es como un verdecito agua súper bonito. Tiene las piedras alrededor, pero más pequeña aún. Y otra cosita que estoy viendo es que justamente allá arriba hay un bar que seguramente voy a subir para apreciar la vista desde las alturas. Pero sin duda, mis viajeros, esta es otra gran opción a visitar en Curazao. Definitivamente tuve que subir para apreciar esta vista tan increíble y valió la pena. Me compré esta pilla. Qué increíble que yo veo a la iguanita y todo amigable y yo empiezo a tomarme una foto que quedó súper linda. Aquí se las voy a dejar. Entonces yo dije, ay, tan linda la iguanita, y resulta que me atacó por las espaldas. No me hizo nada, pero me asusté porque no sabía que era tan confianzuda. Y enseguida comenzaron a salir muchas. Yo solo había visto una y fíjense que ahora hay 1, 2, 3. Yo no sé si es que le provocó mi piña colada, que verdad que está bastante provocativa, se ve deliciosa, refrescante. Me costó 20 florines, que vienen siendo unos $12. Yo me voy a alejar de las iguanitas porque de verdad creo que a ellas les gustó mucho la piña colada. Me voy a sentar por esta parte donde la vista también se ve increíble. Yo tenía aproximadamente unos 5 años sin venir a Curazao, y no porque no quisiera, sino que todo este tiempo estuvieron las fronteras cerradas entre Venezuela y Curazao. Antes de eso venía muy seguido, yo creo que vine más de 10 veces a Curazao, y esta playa a la que acabo de llegar es mi playa favorita, donde yo venía en mis inicios como modelo, me hacía fotos y fotos para subir en Instagram cuando Instagram apenas estaba comenzando. Yo tendría como 5.000 seguidores, una cosa así, y tengo muchos recuerdos, muchas fotos, muchos videos que veo y me dan un poquito de risa, porque ya ustedes lo van a ver. Espero si se ríen por lo menos se suscriban al canal.
Lo cierto es que esta es Carácter. Para encontrarla tienen que poner en Google Maps, cuando vayan a poner la dirección, Coral State, que es como la zona, y van a llegar a este lugar donde la school es tan asombroso e imponente. Yo espero que me escuchen bien porque hay bastante viento, pero sí que vale la pena. Ay, vieron qué cuchi me veía. Esto fue unos cuantos años atrás y estoy feliz de regresar a Carácter. Esta playa, como ven, es muy diferente a las otras. No tiene mucha arena, sino como un pedacito donde colocan unos tolditos, unas sillas, y la entrada puedes hacerla o lanzándote y te das un chapuzón de una, o también tiene unas escaleritas para que puedas entrar de manera más cómoda. Aquí también hay restaurantes, así que aquí voy a aprovechar para almorzar. Me voy a quedar un buen rato disfrutando de esta playa en la que tengo tan lindos recuerdos. No te cobran una entrada para llegar a Carácter, sin embargo sí debes consumir algo en sus restaurantes, así que yo la dejé justamente para la hora de almorzar. Había muchísima variedad de pescados, atunes, carnes. A mí me provocó esta paella que costó 33 florines y eso viene siendo aproximadamente $19. Vamos a probar a ver qué está. Después de hacer snorkel, recorrer todas esas playas increíbles, he regresado al hotel donde me estoy hospedando acá en Curazao. Se llama Cura Botánica y es un hotel que tiene excelente ubicación. Queda en el centro, en otra banda. Puedes hacer todo lo que necesites, puedes salir caminando a pasear por toda esta área del centro que también es muy bonito y colorido. Aquí tienes sus piscinitas, hay muchos árboles, vegetación, es todo verdecito, y ya les voy a mostrar mi habitación que también está muy linda. Buenos días, mis viajeros. Hoy yo amanecí con la adrenalina a millón porque estoy a punto de vivir una de las experiencias más increíbles, inolvidables, donde uno pone su corazón a latir a millón. Y es que estoy a punto de saltar desde un avión, lanzarme en paracaídas con la empresa Skydive Curazao. De hecho, miren, apenas llegué acá a su oficina me dieron esta franelita súper linda, colorida, la franela que tiene todo el equipo de Skydive, que ya se lo voy a presentar. Vinimos hasta acá para que me den todas las instrucciones, todo lo que tengo que saber, y nos vamos al aeropuerto a buscar el avioncito donde vamos a saltar. Así que deseenme suerte porque ya falta muy poquito. Ya pasamos todos los controles de seguridad aquí en el aeropuerto. Quiero que vean este avioncito en el que nos vamos, un avión pequeñito. La adrenalina ya comienza a subir cada vez más. Ay, por aquí, Jelly, Tito. ¡Saludos! Voy a saltar con Tito. Yo voy a ir aquí amarradita a él. Nos convertimos en una sola persona. Cuando él me diga, para resumirles un poco, vamos a estar en este step y saltamos para enamorarnos de Curazao. Mi corazón ya está latiendo. Si ustedes vienen a Curazao, tienen que vivir esta experiencia. ¡Vámonos! ¡Estoy lista!
Acabo de llegar, qué increíble, fue espectacular. Ya ustedes saben que ya yo había hecho un salto en paracaídas, pero esta experiencia fue diferente. El lugar estuvo maravilloso, mi instructor lo máximo, me dio toda la confianza que uno necesita en este momento, esa seguridad. ¿Cómo me porté yo? Excelente, ya estás a nada de convertirte en una paracaidista. ¡Wow! Tienes el talento. Gracias. Miren, cuando me dijo, ahora es momento de saltar, yo dije, aquí voy. Y la caída libre, yo sentí que duró bastante. Yo venía como, wow, me lo disfruté demasiado. La vista de Curazao, la laguna, todo. De verdad me encantó. Gracias. A la orden. Después de tanta adrenalina, después de sentir que el corazón se me salía por la boca de tanta emoción, me vine a tomar un poco de calma, un poco de tranquilidad a una de las playas que me recomendaron muchísimo acá en Curazao. Se llama Porto Mari o Porto Marí, como quieran decirle. Esta playa no es gratuita, a diferencia de todas las que les mostré ayer. Acá tienes que pagar $3 por persona, aparte cada silla cuesta $3.5, pero está bonita, está bastante linda, vale la pena venir a conocerla. Yo lo que quiero hacer ahorita es como tirarme un rato en la arena, escuchar el mar, descansar y hacer que mi corazón vuelva a su estado normal, porque siento que todavía tengo la dopamina a 1000, la adrenalina a 1000. Fue como un disparo así de adrenalina que ahora tengo que controlarlo con una paz y con la tranquilidad que da el mar. De verdad que me siento bendecida porque todos estos días que he estado en Curazao, el clima ha estado 10 de 10, espectacular, ese cielo así como a mí me gusta, con el sol intenso y el agua súper bonita. Miren esa claridad, eso cristalino, que la verdad ya no me sorprende porque ayer vi tantas playas tan bonitas que no esperaba menos de Porto Mari. A diferencia de las otras, me voy a voltear un poquito para que vean, sí hay muchísimas sillas de extensión, una del ladito del otro. Está como, no colapsada, pero si quieres quizás tirarte en un espacio de arena, hay poquito espacio, está como todo con muchísimas sillas, pero está lindo para venir. Veo a varias personas haciendo snorkel. Yo no voy a hacer snorkel acá porque en un ratito me voy a ir a sumergir, no uno, no dos, sino varios metros de profundidad. Yo creo que como hasta más de 10 metros. Ya se deben imaginar lo que voy a hacer. Bueno, aquí ya puse mi mantita. Yo no quise alquilar una silla porque la verdad voy a estar muy poquito tiempo, porque tengo una actividad que me tiene emocionado y va a ser un día de mucha adrenalina. Voy a hacer buceo y créanme que el buceo en Curazao es espectacular, la vida marina aquí es hermosa. Entonces prácticamente me vine a Porto Mari para mostrárselas, porque ustedes cuando colocan en Google mejores playas de Curazao, esta sale por lo menos en el top 5 y no podía faltar en mi video para que ustedes luego decidan si van a pagar los $3.5 por persona o simplemente van a ir a cualquiera de las otras que son gratuitas. Ahora, aquí algo que me ha llamado mucho la atención, y yo sé que la mayoría de mis viajeros son latinos, así que quiero preguntarles, ¿ustedes cuando van a la playa, ustedes se llevan un libro y leen? Porque a mí me gusta leer libros, de repente en un avión, en mi casa, en el hotel, pero en la playa con tanto sol, lo menos que yo pienso es en leer un libro. Y por ejemplo en estas playas donde hay muchísimos holandeses, europeos, la cantidad de personas que están así concentradas llevando sol y leyendo el libro son muchísimas, y yo me quedo como, me siento inculta. En las playas donde hay más latinos eso es pura música, cerveza, gritos, juegan voleibol, más movimiento, más... Ustedes me entienden. Yo quiero que me digas si eres latino, lees libros o eres más de ponerte a bailar, a gozar. Quiero saber si es cuestión de culturas o es que yo no sé. A mí no me provoca leer libros en la playa.
una de las actividades que más me encanta hacer, que es sumergirme a muchos metros de profundidad en el mar para apreciar la hermosa vida marina acá en Curazao. Voy a hacer buceo con Epsilon Dive, una empresa que conozco desde hace muchísimos años. Cuando venía a Curazao hacía buceo con ellos y es momento de repetir esa gran experiencia. Ahorita me van a dar toda la parte teórica, voy a firmar unas cositas y nos vamos al mar. Ya llegamos a la playa donde vamos a comenzar a practicar un poquito y luego a sumergirnos. Quiero que vean mi camisa tan linda, un obsequio de Epsilon Dive. Todo para irme a hacer fotitos, videos hermosos debajo del agua. Ya por acá tenemos la bombona, los chalecos, ya me explicaron absolutamente todas las cositas que tengo que saber de una manera sencilla. Y ahora quiero presentarles a quien va a ser mi instructor. Tiene más de 30 años de experiencia, es el director de Epsilon Dive y él es Fernando. Hola, ¿cómo están? Fernando, yo quiero que le cuentes un poquito a la gente que nos está viendo si necesitan ser expertos nadando para hacer buceo. No, realmente esta actividad tiene la posibilidad, el Discovery Scuba Diving, de vivir la experiencia sin ser buzo. Ok. Puedes venir de una edad superior a 10 años y vives una serie de orientaciones teóricas, hacemos unos ejercicios, agua poco profunda y nos metemos a hacer la inmersión. Eso te da la posibilidad de que es la primera inmersión del curso y vives una experiencia extraordinaria en esta playa fabulosa que es Top Boat, donde tiene un barquito hundido allá que vamos a ir a verlo, lo vas a grabar. Y la fauna aquí es extraordinaria y la visibilidad, Curazao. Eso, el agua de Curazao es súper cristalina y además calientita, por lo cual no necesitamos colocarnos una braga térmica ni nada, porque acá el agua, la temperatura es perfecta. Así que vámonos al agua. Listo. Hacer buceo es una de las experiencias que más me conecta con el mar y todo su entorno. Estar a unos 10 metros de profundidad, conservar la calma y disfrutar de ese instante junto a la vida marina es sin duda un momento alucinante. Nadamos desde la orilla hasta llegar a un hermoso barco hundido repleto de peces espectaculares y muchos corales. Continuamos buceando mientras me sorprendía con cada detalle y el contraste de claroscuros al fondo del mar. Aquí solo se escucha el agua y la respiración. Ese sonido te llena de paz, te desconecta de la cotidianidad y solo piensas qué bello y perfecta es la vida en el mar. Wow, mis viajeros, no hay palabras para definir esta experiencia tan increíble de hacer buceo. Ustedes saben cuánto a mí me encanta sumergirme y no es lo mismo ir con un snorkel donde solamente puedes estar unos segundos, lo que aguantes en la respiración, a lo que significa hacer buceo, que literalmente duramos 45 minutos sumergidos viendo una cantidad de peces increíbles y además de todos los peces, barcos hundidos, unas columnas. Ustedes lo vieron por acá, fue demasiado bonito, una experiencia inolvidable con Epsilon Curazao. Como decía Fernando, no es necesario que sepas nadar perfectamente para nada, solamente tienes que ir respirando como normalmente lo haces y vas a tener a tu instructor al lado siempre pendiente de todo lo que esté pasando, de cómo te estés sintiendo, siempre van chequeando para saber que estás bien. La experiencia, se los juro, vale muchísimo la pena. El costo de esta actividad son $120 y te incluye absolutamente todo lo que acabas de ver en este video, la explicación, la teoría, la práctica en la orilla. Ya una vez que te sientes preparado, vas sumergiéndote todo a tu ritmo poco a poco. Lo que sí les voy a decir es que después de hacer esto, yo estoy segura que tengo que certificarme porque me ha encantado. Quedé con muchas ganas de quedarme, no 45 minutos, sino horas explorando y enamorándome de la vida marina de Curazao. Una vez más te dejo aquí abajo las redes sociales de Epsilon Dive para que cuando vengas a Curazao pues vivas esta experiencia que te garantizo va a ser espectacular. Nosotros seguimos. Lo hizo muy bien, excelente. Lo hice bien, ¿sí? Lo hizo excelente. No lo estás diciendo porque te estoy grabando. No, tiene que ser ya terminar su curso. Dice. Gracias.
Llegó la noche, mis viajeros, y ya yo me arreglé para mostrarles un poquito la vida nocturna en Curazao. Y un excelente lugar que yo sé que a ustedes les va a encantar es Mambo Beach. Esto tiene todo un boulevard con muchísimos restaurantes, bares. También si te gusta bailar un poquito, beberte unos traguitos, Mambo Beach te va a gustar mucho. A mí me recomendaron diferentes restaurantes como Bocas. Está uno por aquí que se llama Subiche, que se ve muy pero muy bonito. Hay otro que se llama The Greenhouse. Ustedes van a poder ir caminando por aquí, ir disfrutando de diferentes tienditas, de restaurantes. Yo todavía estoy viendo cuál me gusta más, a ver en cuál nos sentamos. Algo que me encanta de regresar a los lugares que ya he visitado es que tengo viejas amistades donde me puedo reencontrar con ellas, y estando acá en Mambo Beach no sabía por cuál decidirme, y hay una fusión de diferentes restaurantes que vamos a degustar hoy los mejores platos. Entre ellos está Subiche, Bocas, Greenhouse, y nos trajeron de todo un poquito. Por aquí hay un pulpo de Curazao, tenemos sushi, comida árabe, tacos. Quiero que vean un poquito a mis amigos acá en Curazao. ¡Saluden! Hay suficiente comida para todos, muchísima variedad para todos los gustos, y bueno, ahora a disfrutar.